Despertador suena, pero no me levanto. Café quemado, mi día va en quebranto. La vida me tira, pero yo me levanto. En este caos, mi risa es mi encanto. Bienvenidos al podcast. ¿Qué onda, sobrevivientes? Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast. Todo bien, pero todo mal. ¿Cómo están? ¿Qué tal va su semana? ¿Ya sobrevivieron a la salida de las escuelas? Porque nosotros no, la verdad no, aún no sobrevivimos. Estamos en eso. Bienvenidos, Héctor. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, justo sobreviviendo yo ya de vacaciones un poco, sobreviviendo a la escasez, a la falta de trabajo. Oigan, les tengo una pregunta. ¿Qué hacen cuando la persona que los hirió ya no recuerda lo que hizo? Vámonos. Ay, qué difícil pregunta, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad. Hablaremos más allá de la enfermedad. Eh, la enfermedad trae consigo ciertas cosas como lo es el enojo. Vamos a platicar un poquito sobre el alma, el linaje, el cuidado y la liberación. Así es, como escucharon, el tema de hoy es la demencia, cuando la mente se apaga, pero el alma sigue aquí. Vámonos, Ricky. ¿Cómo? Así es. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo están? Primero que nada vamos a hablarles un poquito de nuestra sobrevivencia de la semana, que está súper pesada porque ya saben que son las saliditas, entonces hay trabajo a más no poder. Y la verdad, pues ya no andamos sobreviviendo. Ahí no hay choques, pero ahora los choques son emocionales porque hay un estrés que no puedes con Que él. córrele para acá, que corre para allá, que el programa que ya te dejaron, que la maestra no hace nada, No, no, que te lo no. deja todo a ti. Bueno, sabían que la demencia, ya sabemos que es una enfermedad, pero sabían que esta se da por un conjunto de síntomas que afectan a la memoria. Algunos pensarán que directamente es una enfermedad, pero no, es un conjunto de enfermedades que actúan directamente y crean lo que es la demencia. Y lo que hace pues es que te quita tanto el juicio como la capacidad para realizar actividades. Pues pues sabemos que hay tres tipos, como es el Alzheimer, yo creo que es el más común El que más todos común. conocemos, que es la pérdida de la memoria y la confusión leve. Es algo que digo que conocemos porque nosotros tenemos un Ujú. familiar que pues tiene este tipo de demencia directamente, y pues hemos notado que prácticamente pues sí le afecta a su juicio, a su lenguaje, a la capacidad para reconocer personas y lugares, como que se quedó estancada en una sola parte, ¿no, Héctor? Así es. Y también está la demencia vascular, que causa problemas de circulación en el cerebro como infartos cerebrales. Puede aparecer de repente y pues está más que nada en etapas. Esta sí es como más directa. Ok. Y la que sí me dio un poquito de frío es la demencia de cuerpos de Levy. ¿Qué creen que es la demencia de cuerpos de Levy? Pues esta presenta alucinaciones, movimientos corporales lentos y rigidez como el Parkinson. Imagínate que O sea, ahora el sí cuerpo como se cuando paraliza. dicen que están viendo otras cosas. Eso es algo interesante, ¿no? Y ojalá ahorita lo abordemos un poquito. Cómo es que nosotros podemos percibir que son enfermedades, pues, mentales, que yo considero que no se habla lo suficiente todavía de la enfermedad mental o de la salud mental, mejor dicho, y que no logramos comprender qué es lo que está sucediendo. Y creo que eso nos pasó a nosotros. Sí, porque muchas veces la gente pues normal, nosotros sí estamos acostumbrados, pero gente que viene de fuera y ve a alguien así ya lo cataloga, ¿cómo sí? Cataloga como un loco. Y no sabes a lo mejor qué está viendo. O sea, está medio tricky escucharla a Ujú. la persona Pero decir, a hablarle a la nada y decir, ay, mi niña, sí, cuídamelos. sí, sí, sí. Está Pero yo medio también feo. considero como que nos hace falta que nos hablen más, por ejemplo, de estos temas como la demencia, que como ya hablamos, que se divide en varias partes, ¿no? Como el Alzheimer y estos otros que nos comentaste. Pero bueno, en nuestro caso nos pasó cuando nuestra tía empezaba mal. Nadie pensaba que estaba mal, ella pensaba que era así. Sí, directamente creían que era como por su forma de ser, hasta que empezó a mostrar algunas características medias raritas. Yo recuerdo que ella creía como que todo el mundo lo odiaba, y recuerdo que cuando comíamos, como la familia en conjunto, ella se apartaba y luego llegaba y se comía que sus jitomates, una Con cebolla jitomate, con y cebolla limón y sal. picada, sí. Y así como diciendo, todo el mundo me odia y todo el mundo esto, o luego se regresaba a lo mismo. También está la demencia frontotemporal, que esta lo que hace es que afecta primero a la personalidad, y también por ende pues su comportamiento y su lenguaje cambian, que yo creo que es lo que está pasando ya con nuestra Ujú. otro familiar.
Pero recuerden que estos tipos de enfermedades pues pueden estar directamente ligados a nuestra sangre o a nuestros descendientes o a las personas como nuestros padres, directamente una patología que se hereda. Así que tengan mucho cuidado, hay que checar si por ahí alguno de sus familiares pues tiene alguno de los síntomas y para no verlo de una manera mal, Exacto. porque tú no sabes cómo lo está pasando Digo, más vale directamente. prevenir, o sea, a lo que vamos es que si tu papá es diabético, tú tienes probabilidades de que seas diabético también. Entonces es un llamado, siento yo, a que la vida te está diciendo, oye, pues mucho ojo porque puede suceder, cuídate, mídete, chécate, haz ejercicio, ahora Muévete sí, ¿no? como... Así es, haz ejercicio porque te puede llegar a suceder. Y así como corte informativo, recuerden que los síntomas son, ahí apúntenle, es la pérdida de memoria reciente, que hay que tomar omega, Ahorita la platicamos de eso. desorientación, no saber qué día es, dónde estás, la dificultad para comunicarse o encontrar las palabras. Creo que es muy normal, hasta yo tartamudeo, luego las cambio, pero y dando clases. Los cambios de humor o de comportamiento y el juicio afectado. ¿A qué me refiero con juicio afectado? Pues a tomar decisiones y algo impropias, pues algo que no va. Repetir preguntas o frases, que es muy común, que nosotros lo vimos con ella, que como que se queda estancado directamente en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y pérdida de actividad en intereses, o sea, ya no tienden, ya no quieren como bañarse, ya no quieren hacer este tipo de cosas. Entonces por ahí apúntenlo, esas son las principales síntomas más comunes de estos tipos de demencia. Ahora sí, vámonos a hablar un poquito más en profundidad. O sea que podríamos decir que es más que olvidar cosas, o sea, hablamos de que te empiezas a desconectar del mundo. Pues justamente yo traigo una reflexión que dice que cuando alguien se va en vida pero queda en el cuerpo, algo en ti también muere. Hay despedidas que no son o que no se anuncian, son palabras, no se anuncian ni con abrazos ni con finales. Esas son ausencias silenciosas donde la persona sigue estando físicamente, pero su alma ya no te acompaña, su mirada ya no te reconoce y su presencia pues ya no te sostiene. Entonces cuando queda mirando un cuerpo que ya no abraza como antes, que ya no te dice tu nombre, que ya no lo hace con calor, que ya no te responde al llamado de amor compartido, ahí es donde algo en ti, persona que la está cuidando, o en ti, familiares, también se rompe, justamente, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, también se está despidiendo de ti sin saber cómo cerrar un ciclo que nunca tuvo un adiós claro. Entonces vamos a empezar a reflexionar que la persona que tiene demencia con sus familiares, de alguna u otra manera, pues es apagarme, sigo vivo, sigo aquí, pero ya no sigo estando. O sea, ya empieza un duelo de alguna otra manera, porque ya no es la misma persona como lo era antes. Porque el duelo más profundo pues no se llega con la muerte, sino con esa forma cruel de ausencia aún en vida. Y es cuando aprendes a que hay que honrar a la persona que fue, a la persona que amó, incluso antes desde la distancia emocional, y permitir renacerte desde el dolor, aunque una parte de ti haya quedado congelada en ese adiós invisible. Qué fuerte, la verdad, qué fuerte. Y pues a lo mejor es algo que muchas veces nos cuesta mucho aceptar, ¿no? Que prácticamente, bueno, yo lo veo mucho con mis familiares y les digo directamente, es que ya no la puedes regresar. O sea, ya no puedes regresar a lo que es o a lo que fue, a lo que era. Entonces directamente lo único que hace, creo que la medicina es como llevar este proceso y ahora sí tú dices que desde la parte espiritual se ve así como que ya abandonó directamente. Yo recuerdo que había leído por ahí, ya ves que luego me gusta mucho indagar en las culturas. Estaba leyendo aquí de cómo es que los aztecas veían directamente esto. O sea, ellos no tenían como una palabra para decir, pues, problema mental, ¿no? Es algo ya muy de hoy en día. Pero sí puede decir que lo relacionaban con esta parte de que eran problemas por los dioses. Uh-huh. Ajá, y los llamaban, ¿cómo los llamaban? Tlapotzitli, algo así, Tlapocitli, algo así les decían. Y yo recuerdo que era la forma de escribir como la locura y los relacionan mucho con los dioses y con los nahuales. En esta parte de Okay. que esa persona ya no estaba aquí, imagínate. O sea, prácticamente hablamos entonces que desde pues una parte vista es una persona que sigue viva, pero en vida ya no está, o Ujú. sea, mentalmente ya Justo no está. porque ellos, sus tratamientos que ellos abordaban es que era más como la parte espiritual, como tú mencionas.
Porque justo lo que ellos hacían eran usar plantas medicinales, ya sabes, baños en temazcal, que era muy normal en aquel tiempo, rituales y oraciones, o sea, pegan mucho a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que decían que los curanderos eran los que intentaban como limpiar el espíritu para que pues equilibrara tanto cuerpo y alma y pues a lo mejor volverse a conectar, que pues sabemos que eso no iba a pasar. Ujú. Pero qué interesante, ¿no? Como desde las culturas directamente todos lo veían más Y, que nada de la y forma qué espiritual. interesante en el que ha existido, más sin embargo, pues no se nos habla tal cual de la enfermedad de la demencia, simplemente hasta que sucede y ya te lo diagnostica un médico es donde dices, ah, pues tenía esto. Pero siento que nos hace falta que nos lo platiquen más, que sea como de este es una gripa, pero pues obviamente enfermedades mentales. No, y es muy fuerte. Y bueno, ahora lo vivimos con nosotros con este familiar, pero, o sea, si te pones algo se puede decir como la palabra que dicen que en los zapatos, te pones ¿es antipático? No, al revés. Eh, sí, es antipático, ¿no? No, cuando te pones en los zapatos, ¿cómo era la palabra? Compasivo, Puede ser, no, les este, falta. Ay, no recuerdo. Ok, pero a lo que trato de llegar es que, por ejemplo, pues no, es que como que a veces los familiares pues, no son muy buena onda, ¿no? Y luego te ajá. toca cargar con ese peso de haber dicho, a ver, tú en vida me hiciste esto, y como por qué tengo ahora yo que Exactamente. estarte cuidando, Fíjense, o sea, no limpiando, solamente es el problema mental, empatía, ya ándale, habló. empatía, sí, sí. eh, no solo es el problema mental, sino también es tú como persona, tú como familia, a lo mejor, a lo mejor no va a ser en todos los casos, pero en nuestro caso fue como de yo persona no me porté la mejor manera contigo y sin embargo ahora tú eres el que de alguna u otra manera me tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque pues yo ya no, por mi propia cuenta, yo ya no me mantengo, yo ya no me puedo cuidar. Entonces empezamos a manejar pues ciertos dilemas reales en el que aquella persona que fue autoritaria, que fue fría, que fue cruel, que fue ausente, que fue enojona contigo, que siempre te estuvo atacando, ahora empieza el dilema de cuido o no cuido, porque pues al fin del día ya no tiene quien Pues nos es que al cuide. fin del día las emociones siguen ahí, ¿no? Es muy complicado como, pues siempre van a estar presentes, como corregir lo que pasó directamente. Pues no es como nosotros, mira, no es que hubiéramos tenido la relación con ella, tampoco no era una mala relación, pero ahora si te pones a pensar en personas que a lo mejor sufrieron, no sé, algún maltrato, no sé, maltrato X, de tanto psicológico, mental, físico, lo que sea, la carga emocional, física y pesada que es cargar con una persona. Ujú. Nosotros lo vemos directamente porque, seamos sinceros, nosotros apoyamos muy poco en comparación a otros familiares que sí están muy cuidadosamente ahí. Y es muy pesado que estarla checando, que ver que no tome algo que sea peligroso para ella. Es como tener a un niño grande, por así decirlo, Ujú. pero por lo menos el niño tiene raciocinio y él ya no. Exactamente, así es. Y yo creo que es importante decir, ok, es válido que yo esté enojado y que no tenga ninguna culpa, justamente. Pero bueno, de alguna u otra manera, pues no podemos cargar toda la vida con ese enojo para todas partes. Y tenemos que encontrar de alguna u otra manera una solución. Y esta solución creo yo que es el perdón. El perdón de ciertas situaciones como es de esas experiencias complejas directamente. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay conciencia en el caso de una persona que tiene demencia y esta conciencia pues de esta persona te dañó, pues no nos queda de otra más que empezar a sanar el alma. Cuando alguien te lastimó y empieza a perder su memoria, su juicio, su lucidez por causa de la demencia, pues puede parecer que se liberó de las consecuencias, pero en realidad el dolor sigue latiendo, al menos en ti que lo estás cuidando o en ti que te hizo daño. Entonces, creo es importante de decir que perdonar no es olvidar lo que ocurrió, no es justificar lo que se hizo, es elegir liberarte de la prisión interna que dejó directamente esa herida. El perdón en este caso, pues no necesita que tengas a un lado un montón de gente que estés viendo que efectivamente la perdonaste o lo perdonaste. No requiere decirle a alguien, oye, lo siento, ya no va a suceder. El perdón es solo para ti. Yo creo que esa es una de las terapias más bonitas y difíciles
definitivamente muy difíciles. El decir, perdono no por ti, sino por mí. Eso es importante. Es una medicina que nuestra alma pues necesita, y que es una medicina que directamente nuestra alma requiere para dejar de sangrar por una herida que al fin del día es antigua. Y aunque esas personas pues ya no recuerdan, a lo mejor ya ni te van a recordar en algún momento a ti, tú sí recuerdas, y por eso mereces paz, por eso mereces sanar, perdonar, en este caso honrarte, y es decirte a ti mismo, pues yo no cargo más con este peso, elijo empezar a moverme de otra manera. Así es, así que si están pasando por una situación así similar, están sobreviviendo a esta parte de contar con un familiar que cuenta con esto, pues no se preocupen, hay que liberarse, no es carga de ustedes y hay que hacer lo más posible. Oye, Héctor, sabemos que la demencia pues siempre ha existido. Recuerdan, ya sabes, en mis lecturas, recordaba mucho que, por ejemplo, Hipócrates, ya sabes que fue de Grecia, un filósofo de Grecia. Él ya mencionaba esta parte de la pérdida de memoria por la edad. Ellos, bueno, casi en la mayoría de culturas respetan mucho a los adultos mayores porque los ven como sabios. Pero lo que había checado en directo las lecturas y la investigación que yo hice directamente es que todos lo ven como si el alma se debilitara o que busca curarse. O sea, te das cuenta, todo el mundo en su momento no lo metían tanto mental, sino todo es espiritual. ¿Qué Uh-huh. onda? Yo digo que más que nada nos conecta con Espiritual. algo emocional, y yo considero que inclusive si nos podemos ir, ahorita ya lo estás platicando desde esta parte como espiritual más que mental, porque a lo mejor en aquellos tiempos, como dices tú, no existían Sí, o sea, la esta palabra mental palabra es muy nueva. exactamente, y lo relacionaban nada más como esta parte emocional, que a lo mejor más adelante vamos a hablar un poquito de esta parte como chamánica, que platicaremos cómo es esto de la demencia. Sí, porque pues sabemos que desde la ciencia, pues la demencia no implica que una persona esté en otro plano literal, pues. Ajá, exactamente. O lo que ocurre es que su cerebro pues está perdiendo las funciones de memoria, que ya mencionamos pues, de lenguaje, orientación y juicio. Y pues tanto puede vivir en el pasado como en el presente y pues no reconoce lugares ni personas. O sea, la ciencia nos dice, es como si un músculo dejara de trabajar nada más, pum. Pero ahora nuestra parte chamánica, como dice, la parte espiritual, es la que sí nos da a encaminar que posiblemente sí están o no están en un plano astral. Exactamente. Y bueno, algo interesante, por ejemplo, hablando de esta parte, es la parte transgeneracional. Cuando hablamos de transgeneracional, hablamos de heridas que no vienen solamente de este momento, sino que vienen de todo nuestro clan familiar. Y hay una frase que dice que eso que duele, pues no empezó contigo. Cualquier cosa, creo yo, pero pensemos en la demencia en este momento. Eso que duele no empezó contigo, pero sí puede terminar contigo. Y a veces sentimos un vacío que no entendemos, una tristeza que a veces no tiene nombre, una culpa que no sabemos de dónde viene. Y es que hay dolores que no nacieron en nuestra historia, sino que nacieron en historias de quienes vinieron antes de nosotros. Quizás nuestra abuela que cayó su verdad, quizás la bisabuela que vivió con miedo, quizá una mujer silenciada por un hombre humillado o un niño no deseado. Y ese dolor no solo fue un dolor pasado, sino fue una herencia invisible que se fue pasando de generación en generación en generación de alguna otra manera. Y pues llegar hasta ti o hasta tu familia en este momento. Y yo creo que no es para castigarnos, sino ni para rompernos, sino para decir que nosotros tenemos la fuerza necesaria, el conocimiento necesario o la energía necesaria para poner un alto a ese dolor familiar que se ha tenido, y lo miremos y lo transformemos. Nosotros somos ese punto, quizás a nosotros en este momento con nuestra familiar nos están regalando un punto de inflexión donde nosotros somos el canal para poder sanar. Y eso que duele, pues no empezó con nosotros, pero sí puede terminar con nosotros. Recuerden, y platicábamos ahorita, que la enfermedad que sea, tenemos la posibilidad de que si mi papá la tuvo, yo la pueda tener. Y esto es lo mismo transgeneracional. Si alguien de mi familia tuvo esta demencia, posiblemente alguien la pueda tener también más adelante. Entonces, energéticamente, transgeneracionalmente, emocionalmente o espiritualmente, como lo queramos ver, pues podemos trabajar desde ese punto para que directamente no nos suceda más.
Sí, porque yo, bueno, en la investigación que yo hice directamente tengo por ahí unas notitas que estaban interesantes para esta parte del tema. Por ejemplo, ya vemos en nuestras culturas aztecas y mayas, huicholes, africanas, que ellos lo interpretaban como una forma de trascendencia y conexión con el mundo espiritual, es lo que yo te decía directamente, pero nos vamos ahora hasta el otro lado del oriente, a lo que es el budismo y el hinduismo, y se interpreta como la parte del ciclo del alma, la fase donde el cuerpo está, pero el espíritu empieza a desconectarse. Ujú. Qué interesante. Y ahora, Exacto. Ujú. algunas personas pues mencionaban o decían que lo que pasaba es que nuestra alma estaba en una especie de preparación para partir y estaba Exacto. revisando su vida antes de irse. Ujú, exactamente. Desde la parte tanatológica, angelical que yo tengo conocimiento, nos dicen que al fin del día las enfermedades, sobre todo cuando son enfermedades terminales y que todavía van a durar, o sea, hablamos por ejemplo de un cáncer, que a lo mejor es una enfermedad que todavía estás, pues todavía te lleva tiempo, que todavía estás luchando, que todavía esta parte, pues lleva bastante tiempo y se dice que el alma busca este tipo de enfermedades con qué objetivo, de sanar y de estar el tiempo mayormente posible en la tierra con el fin de sanar lo que mayormente se pueda. Pero este tipo de enfermedades, como es la demencia, viéndolo desde el punto de vista espiritual, nos dice que al fin del día es como si la persona ya no estuviera. Simplemente lo que está allí luchando todavía es el cuerpo físico, es el cerebro, el órgano tal cual, que todavía nos está diciendo, no, todavía no, todavía no, todavía no. Y de alguna otra manera el cerebro siempre va a hacer todo lo posible para que te recuperes y para que estés sobreviviendo ante cualquier situación, aunque el alma ya se esté yendo, ya se esté desconectando justamente como no lo dice. No, pues a mí, te soy sincero, lo que me llama demasiado la atención y es directamente como cuando los escuchas hablar. O sea, Ujú, como con claridad, como si estuvieran hablando con otra persona y tú volteas y pues no, prácticamente no hay nada. Y esto es lo que me llama mucho la atención. Para mí, para mi punto de vista, mi persona, sí es como si estuvieran tal cual hablando en otro plano, pues. Yo creo que están en otro plano hablando con lo que sea que tengan que estar hablando ajá, directamente. exactamente. Porque pues se me hace muy raro. O sea, si prácticamente nuestro cuerpo se desconectara, como dice la ciencia, nuestro cerebro dejara de funcionar, pues directamente yo siento que ya sería como más modo vegetal, ¿no crees? Como Ujú, que ya, como un auto que si ya no le funcionó, no sé, la batería, pues igual no funciona. ujú. O si le pasó algo directamente al motor, pues igual no funciona. Pero directamente está como esta parte de que habla directamente y escucha lo que dice y está medio escalofriante. Y se sabe que hay historias fuertes de gente de terror, que gente Claro, que experimentó la imagínate, demencia. imagínate, ponte a pensar, y solamente estamos hablando ahorita de la enfermedad de la demencia, pero cuántas veces, inclusive, por ejemplo, vemos los protocolos que, bueno, no he tocado directamente. Bueno, seguramente habrá personas que sí conocen a personas que se dedican a hacer, que son católicos y que son, directamente, que son directamente personas que están cerca de ¿cómo se llama? De sacerdotes que se dedican a exorcizar. Y sabemos que el protocolo, por ejemplo, de un exorcista es verificar todo, todo, todo y hasta, o sea, descartamos problemas mentales y Ajá, demás. o sea, Y hasta después empezamos a ver que sí es un exorcismo. Pero ahora imagínate este tipo de enfermedades en aquellos tiempos en el que no se tomaban en yo creo que cuenta directamente pues, y que está sí, poseído, ¿no? exactamente, o sea, no se O tomaba en la cuenta, casa no se está conocía poseída. y directamente pues algo está pasando. Porque, bueno, te digo, existen historias muy interesantes. Por ejemplo, una de un señor que se llama Don Hilario. Te voy a contar rapidito, esta super corta. Él fue diagnosticado con demencia hace 3 años. Y su hija, pues, bueno, no voy a decir su nombre, lo llevó a vivir con ella en una vieja casona que había sido de su abuela, su casa, pues. Al poco tiempo, Don Hilario empezó a decir que veía una niña mirándolo desde la ventana, desde el tercer piso. Siempre a la misma hora, 3:333. Ya sabes, una hora media Ujú. macabrona, pues. Andrea no le dio importancia, pensó que era parte de los delirios, hasta que una noche se levantó a oír pasos, subió las escaleras y lo encontró en un tercer piso mirándolo por la ventana. ¿Con quién hablas, papá? Él respondió, con tu hermana, la que murió antes de que nacieras. Santo Dios. Andrea, ya dije, Andrea se congeló, nadie sabía de que pues existió un aborto en su familia por parte de su madre.
nadie, pues excepto pues ellos dos. Y ya su madre se había muerto, pues ya nada más quedaba él. Ajá. Entonces le dio de sopetón eso. Y esa noche la cámara que dejó grabando mostró que su papá estaba hablando solo. Pero al fondo, en el reflejo del vidrio, una niña pequeña también lo miraba desde adentro. O Ok. sea, ¿tú cómo identificas esto? ¿Es demencia, parte espiritual o Es que yo ambas? creo que al fin del ¿O día fantasmas, espíritus vamos a, chocarreros? ajá, justo vamos a entrar en esa delgada línea en el que podemos decir esto es lo que dice la ciencia, pero esto es lo que dice la parte espiritual, energética, chamánica, desde el punto de vista que lo ven. Y creo que al fin del día, como todo, la ciencia tiene hasta dónde explicarte y llega un momento donde ya no te puede explicar este tipo de cosas, que la parte espiritual, chamánica, energética es la que te empieza a dar información sobre qué puede estar sucediendo. Yo en lo personal, yo considero que estas personas, o sea, a mi conocimiento que yo tengo, que diría que sí están en una línea donde ya están entre los dos planos. Sí, porque igual tú mencionabas directamente que la iglesia católica, o bueno, tanto cristiana como católica, pero pues yo había leído que directamente para ellos pues sigue siendo un humano con dignidad plena. Por eso es que el protocolo de exorcismo que tú dices, ay, perdón, era checar todo directamente. Ujú. Y pues no, qué fuerte la verdad. Y ya sabemos que la demencia conlleva un sinfín de cosas, tanto psicológicas, emocionales, a lo mejor hasta hablamos aquí del terror, de la cultura. Ujú. Pero siento que también es una carga emocional muy fuerte, tanto mental y física para las personas, no solo para la persona que tiene demencia, sino para las personas que están Claro, también. O sea, sí, yo admiro mucho a las personas que trabajan directamente en este tipo de cuidados, que son enfermeros o, sí, es el empleo, ¿no? la Enfermería. enfermería, ajá, sí. Porque es un desgaste, pues, muy Y fuerte, la digo, no verdad. solamente la enfermera, sino los familiares que directamente son el que empiezan a cuidar a las Y es personas. como que gente que ya crece con ese don, ¿no? Del cuidado. Sí, yo Porque, creo yo considero que esas personas, bueno, ahí hay un apartado en el que nos dice que todas las personas lo que estudies lo estás estudiando por algo y ahí podríamos entrar en un tema interesante que es el propósito de vida, ¿no? mm, En el que por eso, ¿por qué estudié esto? Porque por algo vengo a ayudar, ¿no? Soy sí, las cosas enfermera, pasan por algo, pues pues, porque vengo directamente. a ayudar, ¿no? ¿Cuántas enfermeras? Ahorita me vino a la mente una enfermera que una vez hubo, creo, una explosión en una guardería y la mujer muy heroica pues salvó a muchos niños antes de que directamente les Oh, pasara sí, más. sí, Entonces de alguna otra manera pues es algo increíble a lo que vienes, o sea, es de algo importante de poder decidir a esto me quiero dedicar porque lo vas a hacer con todo el amor posible, con todo aquello que tú quieres. Entonces pues bueno, ahí está ese asunto. sí, porque, bueno, sabemos que esta frase de lo que tú dices, de lo que nacimos para hacer, pues no viene solamente desde la filosofía. A lo mejor la conocemos de los grandes filósofos griegos, pero pues también está desde la parte cristiana, ¿no? Desde Dios, que nos dice que sabemos que Él dice, dispone Dios de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, como es en la Biblia, pues en Romanos, para los que no lo han leído, ¿verdad? Que a lo mejor muchos aquí ya no hemos leído. Y pues ya sabes, Marco Aurelio, que es uno de los grandes filósofos, decía que hay que aceptar lo que el destino nos trae, porque es la naturaleza del universo y es lo que ha dispuesto así. Entonces es lo que tú mencionabas. Y directamente yo lo creo así porque yo, o sea, yo creo que todos tenemos la capacidad de cuidar, pero no tanto el don así, porque ahora que nosotros tenemos esta familiar, sí es muy pesado, tanto físico como mental y más que nada emocional también, ver directamente que... Y sí, pues es lo que te mencionaba, que directamente es muy pesado porque pues más que nada, si nos vamos a la parte física, es muy complicado porque la mayoría de cosas pues ya no las hacen. Entonces tú te las tienes que ayudar a caminar, tienes que bañarla, tienes que limpiarla, tienes que alimentarla directamente. Ahora, si nos vamos a lo mental, es muy cansado porque es un trabajo extra. Imagínate, Ujú. vienes cansado de tu trabajo directamente y tienes que venir a... Sí, claro, porque al fin del día cuidar a una persona con demencia pues yo creo que es volverte súper fuerte y yo creo que nos falta estos recursos psicológicos o a este acompañamiento psicológico en el que aprendas a ver a la persona con demencia
en el que definitivamente pues ya no es la persona que era antes, pero que de alguna otra manera pues ames el presente mientras que la persona está en el olvido. Y entonces yo creo que acompañar a un cuerpo permanente mientras el alma parece irse poco a poco, pues es mirar a los ojos de quienes amas y a veces no encontrar su memoria, pero sí su emoción. Yo creo que los cuidadores, como los familiares, como somos nosotros, esos hijos, esas parejas, esos amigos, esos hermanos, se convierten en pilares silenciosos en esta travesía directamente, y aunque su labor está pues con mucho amor de alguna manera, hay un desgaste bien profundo que se da a nivel físico, como lo decías, que se da porque el cuerpo se cansa, y mentalmente porque el tiempo se vuelve impredecible, se vuelve agotador, y emocionalmente porque es doloroso ver cómo quien fue fuerte en algún momento ahora depende, y espiritualmente porque a veces uno se pierde a uno mismo mientras empieza a sostener al otro, mientras estás cuidando al otro. Y platicábamos al inicio, es un duelo que comienza antes de que llegue directamente la muerte. Es un duelo silencioso, crónico, a veces invisible, para quienes miran desde afuera, porque hay muchas personas que no son los cuidadores y que no saben lo que es vivir con una persona que tiene demencia, y que lo puedo decir, que sí se atreven a decir como que, ay, es que la maltratas, ay, es que estás bien enojada. No sabes el desgaste emocional y todo lo que está viviendo la persona que está cuidando, tú lo estás observando solamente desde afuera. Por lo tanto, un duelo por la conversación pues ya no será la historia compartida que empieza a desvanecerse por la identidad que se borra entre los olvidos. Y aún así, yo creo finalmente, aunque la persona esté cansada, enojada, con situaciones emocionales, de alguna otra manera sigue amando a esa persona. Y también necesitan cuidados, necesitan espacios para poder llorar, para poder descansar, para poder hablar, sobre todo para no sentirse culpables por sentirse agotados de estar cuidando directamente a estas personas. Qué fuerte, qué desgaste, la verdad. Yo concuerdo directamente que sí está muy pesado. Ahora vamos a integrarnos un poquito de nuevo a la parte chamánica, porque a mí me llama mucho la atención y es un tema que tú manejas mucho, porque por lo que yo investigué directamente, para ellos es como una transición de dos mundos, lo que tú mencionabas, que el alma se desfragmenta para poderse liberar. Uh-huh. Pero pues así te vas así, que duro, ¿no? Decir, Sí. sabes que voy a estar con ustedes, no sé, 5 años, 3 años más, aunque esté muy poco ya con ustedes. Uh-huh, exactamente. Sí, de hecho en la parte tanatológica angelical nos dicen que el cuerpo es como una especie de cárcel en el que el alma llegó, escogió el cuerpo que nosotros todos tenemos, que es un templo, visto desde otras perspectivas espirituales, le llaman el templo, y pues nuestro cuerpo es el templo en el que cómo lo estamos cuidando justamente, ¿no? Por eso les vuelvo a hacer mención en el que si yo sé que por ejemplo mi papá es diabético y que yo tengo posibilidades de ser diabético, yo tengo que cuidar mi templo para que ese templo esté digno directamente y esté recibiendo ahí directamente a mi alma. Y desde la parte tanatológica angelical pues nos dicen directamente que llegará un momento, porque naturalmente o científicamente el cuerpo está programado biológicamente para durar cierto tiempo. Llegará un momento donde finalmente todo empieza a fallar y finalmente tenemos que abandonar este plano terrenal. Y cuando ya morimos físicamente es donde el alma se libera directamente y sale de ese cuerpo físico justamente. Qué fuerte, la verdad, muy fuerte. Había también investigado un poquito que incluso existían rituales y tratamientos chamánicos para este tipo de personas que tienen como esta condición. Y ya recuerdas que los habíamos mencionado, que era el temazcal, pero pues también algunos cantos. Uh-huh. A mí la verdad se me hace muy triste, la verdad, porque pues ellos mencionaban, o bueno, la reflexión que ellos te daban era de que cuando la mente se apagaba, el alma comienza a hablar. Quien olvida la tierra, tal vez ya camina en el cielo. Uh-huh. O sea, y me pegó profundamente porque dije, si tú no estás a lo mejor mentalmente preparado para ese tipo de situaciones, pues cómo vas a interpretar lo que ella está tratando de decirte desde la parte de su alma, porque terrenalmente ya no entiendes. Uh-huh. Entonces sí me pegó muy profundo y decir, ¿y cómo la voy a entender ahora yo? Uh-huh. ¿Cómo sé qué es lo que quiero, qué es lo que necesita?
Pues Sí yo creo que está fuerte. desde esa parte, pues no podemos salvar a alguien directamente si una persona ya tiene demencia, por así decirlo, y estoy observando que está sucediendo toda esa parte, pues está bien, ya no queda de otra, ya, pero no podemos decir, oye, ¿cómo lo voy a hacer para entender qué es lo que me quiere decir? Quizás en el fondo algo más bien te tiene que enseñar. ¿Qué te tiene que enseñar? Que a lo mejor tienes que perdonar y avanzar, o tienes que perdonar y amar profundamente, o sanar ese enojo que traías, ese rencor que traías, y te viene a dejar, es un aprendizaje. Al fin del día, pues todos somos de alguna u otra manera maestros en este camino, y te está enseñando un aprendizaje. Eso es lo que te quiere decir, ¿no? Te quiere decir que entonces a lo mejor ya no te lo va a decir con palabras de oye, si te dañé, perdóname, pero a lo mejor ahora te empieza a decir, pues aquí sigo, y entonces pues perdóname después todo lo que te hice, ¿no? Y al fin del día pues me toca cuidarme, y de alguna u otra manera tú estás aprendiendo algo, a lo mejor un amor incondicional a pesar de todo lo que sucedió. Que siento que ahora el papel que te queda es, si no entendemos desde la parte del alma, pues seguir apoyando y cuidando, ¿no? Y esto nos lleva a la parte nutricional, ¿no? Que si ahora somos los encargados de cuidarla, pues directamente, ¿cómo la hacemos directamente? Pues claro, con alimentos clave como el omega 3, los frutos rojos, los vegetales, la vitamina B12, el agua. ¿Por qué? Porque son importantes para proteger nuestro cerebro. Y también hay que tener en cuenta que hay que evitar un poquito la pérdida de nuestra masa muscular. Claro. Recuérdense que la masa muscular es el escudo humano directamente. Entonces, entre más masa muscular tengamos, mejor salud vamos a tener en nuestra vejez. Hay que tener un estado de ánimo controlado y pues tener un buen comportamiento. Esto llevando una buena dieta directamente, hay que tenerlo en cuenta. Pues teniendo algunas grasas saludables, consumiéndolas justamente como el directamente. omega 3. Y los antioxidantes, como lo habíamos mencionado ahí directamente. Igual verduritas, frutos rojos, proteínas de alta calidad como el huevo, el pescado, el pollo, ¿qué más? Ok, Las legumbres, ¿no? yo creo que hay que evitar también ultraprocesados, sobre todo no consumir, porque generalmente muchas personas no tienen tampoco la parte nutricional, y entonces llega en que si a lo mejor ya están detectando que hay una demencia que se está haciendo cada vez más progresiva, pues hay que darle la mejor alimentación que se pueda, y a veces se van y que le doy unas papitas, o le doy unas donas, o le doy un pan, o le doy esto, o una paleta, que son ultraprocesados, que es un montón de azúcar que no le está ayudando en lo absoluto a su cerebro. Entonces eso es bien importante, que cuidemos esa parte. Como la hidratación, que también es sumamente importante el hidratarnos directamente, porque pues eso nos ayuda a evitar pues esta parte de la confusión que nos trae la deshidratación. Justo, ¿no? Acuérdense que al fin del día somos más del 70% de agua, y que justamente cuando nosotros no estamos bien hidratados, nuestras mismas neuronas no conectan, no hacen sinapsis, y no hay una buena conexión, y por eso cuando estás deshidratado como que te sientes como tonto, o como sin fuerzas, ¿cómo se llamaría? Desorientado, mejor dicho, en el que no sabes qué está sucediendo, y es porque al cuerpo le está faltando agua. Justo también queríamos hablar un poquito de cómo la sociedad directamente los hace a un lado. Bueno, desde nuestra perspectiva, cuando salimos directamente es como que la gente se nos queda mirando, se le queda mirando y hasta como que se hacen a un ladito, haciéndoles el feo directamente. Y eso pues está mal porque siento que hay mucha desinformación, poco conocimiento en cuestiones de lo que es la demencia. Y pues para ellos yo siento que es como, ay, pues esa viejita ya no sirve, ya se debería de morir. O pues no, eso ella nada más está quitando el aire. Ajá. Así O como también, dicen o vulgarmente, también pues. cómo la sociedad, sin conocer qué es lo que pueda tener, pues empieza a hablar, ¿no? Ay, cómo le gritan, ay, como esto, ay, como esto, ay, Sí. como el otro, ¿no? O sea, no Pero no tienen saben, empatía, no es como decir, injusto, no hay oye, empatía de justamente de qué es lo que se está viviendo en realidad. No sabes, en el que a lo mejor ya te cansaste de cambiarle 5 veces los pañales porque se hizo del baño, o se hizo del baño afuera, o se hizo del baño en una silla, o se hizo del baño en el sillón y dejó el olor, y pues hay que limpiar el sillón, hay que lavarlo porque dejó pues todas las heces en ese lugar, o que de repente esté llorando sin razón. No sabes todo lo que está viviendo las personas que cuidan directamente, solamente juzgan y ay, no es que esto, ay, no es que el otro, y justamente les hace falta esa parte de decir que
De de rehumanizarse, empatía, ¿no? de humanizarse, de decir, oye, pues es una persona que está enferma y también el cuidador, quien está cuidando a esa persona que tiene demencia, pues también está frustrada, también está enferma, también hay un desgaste y pues Pues a lo mejor tener en cuenta que pues a lo mejor ya no está, pero sí está. Entonces exactamente, igual como pues sigue siendo parte de la familia, un humano, pues tenemos que cuidarlo exacto. directamente. Héctor, algunos tips para los cuidadores, tú que eres más de Bueno, la parte emocional, que les yo puedas creo ayudar. que primero que nada, este, desde la parte cuidador, respirar antes de responder, ¿no? Porque a lo mejor, como les vuelvo a repetir, la persona ya te hizo, ya te gritó, ya te pegó, ya se hizo del baño, lo que quieras y estás enojado por lo que hizo y está bien porque eres humano. Entonces vamos a tratar de tomar el tiempo de respirar un poco y posteriormente responder, ¿no? Permitir sentir sin culpa, no eres malo, estás viviendo un proceso diferente. Yo sí pediría que pues se acerquen a un profesional de la salud, hablo de un nutriólogo, hablo de un psicólogo que los esté Un apoyando, terapeuta. ese terapeuta que te esté apoyando a que sepas gestionar de mejor manera tus emociones y pero si en caso de que dijéramos pues no puedo, yo no tengo la posibilidad de ir con un profesional de la salud, pues al menos sí tener un diario del cuidador en el que expreses todo lo que estás sintiendo, come mejor, duerme mejor, aunque parezca egoísta de la parte porque vas a decir, no es que ya esta persona con demencia no se duerme y yo tampoco me tengo que dormir, no, porque eso es lo que generalmente debemos de tener en cuenta, ¿no? Aquella persona que directamente está enferma y que de repente no puede dormir y que por supuesto el médico que le esté tratando también pues le va a dar medicamento justamente, pero si tú te desgastas, que tú eres el pilar que está cuidando, pues en algún momento también te van a arrastrar. Entonces mucho ojo allí, las personas que son cuidadoras coman y duerman, no es egoísmo, es cuidado, es amarse ustedes mismos y bueno, esa parte. Y repetir, yo creo que como cuidadores repetir en el que ustedes también importan, que no toda la atención es hacia aquella persona que directamente que directamente pues es la enferma, tú también eres importante, entonces repetir, yo también soy importante, yo también soy importante. Y pues a lo mejor ya para despedirnos, alguno de los que nos esté escuchando directamente que tenga este tipo de casos, pues recordar que pues no estás solo y aunque digan lo que digan, pues es amor puro lo que estás haciendo. Aunque te A lo pase, mejor aunque te ya no enojes conecta y en este plano, pues como dice la ciencia, pues ya está dejando de funcionar, pero es puro amor. Entonces hay que hacerlo exactamente. por amor. Eh, Y el alma pues no necesita memoria para sentir y tú no necesitas perfección para cuidar. Así que bueno, ahí tenemos eso y bueno, esto fue todo. Todo por hoy, Como en el episodio de hoy, de todo mal pero todo bien. Hay que seguir sobreviviendo aunque pues la semana esté pesada, aunque tengamos una carga pesadita. Recuerden que hay que sobrevivir por todo el bien de todos nosotros y por la familia. así es la resiliencia, amigos. Así que nos vemos la próxima. Nos vemos.